María del Carmen Quijano Aguilar es maestra normalista y licenciada en matemáticas, docente en distintos niveles. Actualmente es fundadora y directora de la empresa Grafomanía y Rostro, así como perito en grafología y grafoscopía, con especialidad en morfopsicología y grafoselección de personal por competencia del Centro Grafológico TOT de Madrid, España. Actualmente imparte cursos al público en general de grafología terapéutica, lectura de rostro y numerología. José Antonio Lugo estudió la licenciatura en Letras Francesas y la maestría en Literatura Comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue secretario de Juan García Ponce y becario de Limba, bajo la tutoría de Alejandro Rossi, y es autor de varios libros. Y hoy ambos se encuentran en entrevista con nosotros porque nos van a hablar un poco de este libro, La escritura de los escritores. Grafología y literatura, editado por Kuhn, Tierra de Equilibrio. Pues bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias, Buenas gracias por la tardes, oportunidad, Pati. estamos encantados. ¿Cómo surge la idea de unir sus talentos para hacer este libro? Bueno, mira, yo soy el editor, además de coautor, y pensé, conociendo a mi amiga Mari Carmen, que además en algún momento me interpretó el rostro, porque también sabe de eso, y la letra, entonces sé que es estupenda, magnífica, y entonces me ocurrió, pues, tratar de ver si lo que dice la literatura, la escritura literaria, se correspondía con la escritura manuscrita, con el análisis grafológico de la letra manuscrita. Entonces, le invité, hicimos una lista de autores enorme, la fuimos achicando tanto por cuestiones de espacio como para que Mari Carmen pudiera tener la certeza de contar con materiales que le sirvieran para su análisis grafológico. Y pues nos metimos esta aventura sin saber si iban a concordar nuestros respectivos análisis o en una de esas iban a ser discordantes y lo que ella decía era algo diferente de lo que yo planteaba. Así surgió la cosa. María del Carmen, cuéntenos cómo fue de estos miles de autores que han sido a través del tiempo demasiados, muy importantes todos, cómo dijeron, tienen que estar este análisis mío en este libro. Bueno, tal como te lo comentaba José Antonio, hicimos una lista bastante ambiciosa, porque bueno, él dedicándose a la literatura y yo siendo lectora, bueno, los dos juntamos dos ambiciones y entonces hicimos una lista que realmente tendríamos que haber sacado como 10 tomos, y no se trataba de eso. Comenzamos a trabajarlo, pues primero por los que nosotros nos gustan, porque iniciamos así, y después comenzamos a decir, no, pues también tienen que estar tal o tal, porque es el conocimiento de las demás personas. Sin embargo, seguía siendo una lista muy ambiciosa, eso no paraba. Y entonces a la hora que comencé la investigación de letra y firma de cada uno de ellos, pues tuvimos que ir seleccionando. Entonces fuimos descartando, pues a veces por no tener el material, a veces porque de verdad ya teníamos demasiados. Entonces fuimos reduciendo. Te sorprenderías de ver que creo que tenemos como 4 listas previas, José Antonio, más o menos, en donde, bueno, pues las íbamos teniendo que ir Y luego descartando. discutíamos entre nosotros, porque Sí. yo decía, no, ese no lo saques. Y me decíamos, es que no tenemos materiales confiables. Bueno, ok, ni modo. Sí. Sí, nos pasó. Y bueno, uno de ellos es Isaac Asimov, que quedó fuera, por ejemplo, y a los dos nos parecía un escritor muy representativo para haberlo colocado, pero no hubo un material confiable para hacer una buena interpretación. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de muchos que tuvimos que ir descartando, y a muchos nos dolió el corazón. Yo sé que mucha gente sufre por otras cosas, pero José Antonio y yo sufríamos por descartar a los autores. Ahí sí sufrimos bastante, pero ¿cómo vamos a quitar a ese? Y literalmente uno tenía que consolar al otro porque no teníamos opción. Bueno, mira, anticipándome a Patti, ¿tú qué le dirías ante la pregunta que seguramente nos iba a hacer de todos modos, de si
fueron los resultados coincidentes o si nada más tú decías una cosa, yo decía la otra. Sí, definitivamente, fíjate que esto grafológicamente es muy satisfactorio saber que íbamos hacia el punto y literariamente para él fue realmente bueno. Es que cuando hicimos esa reunión en donde nos sentamos a ver, eh, y es que las pláticas se volvían interminables porque a ver, léeme lo tuyo. Entonces los dos juntos y estábamos leyendo y decía, pero por supuesto, porque el autor, fíjate que vivió esto, y entonces ya nos podíamos pasar ahí días con sus noches platicando del asunto. Realmente esto fue muy satisfactorio y bastante... yo estoy segura que puedo hablar por ti, José Antonio. Fue Sí, no solo satisfactorio, era muy rico, salíamos como muy contentos. muy enriquecedor para los dos, Sí. como esperamos que sea para los lectores, Pati. En este libro, La escritura de los escritores, podemos encontrar autores como José Saramago, Gustave Flaubert, Oscar Wilde, Juan Rulfo, Octavio Paz, León Tolstoy, varios, William Shakespeare. Pero vamos a hacer esto muy interactivo para que los que nos están viendo y escuchando pues se interesen en adentrarse más en este libro. Seleccioné 3 autores para que hablemos un poco de ellos, tanto de su perfil literario como de su grafología de la firma. Empezamos pues. ¿Qué me puedes decir, José Antonio, de Pablo Neruda? Bueno, Pablo Neruda, como sabemos, fue un poeta desbordado, como los poetas mexicanos del sureste, como Carlos Pellicer, como nuestro gran poeta también, Becerra, son una fuerza de la naturaleza, ¿no? Donde de repente empieza a salir como la selva, que empieza a crecer de manera sin poderse detener. Neruda tenía ese impulso, era un hombre con una vitalidad extraordinaria y que le emanaban literalmente, era un torrente de creatividad, de esos escritores que no hay que pedirles que escriban, sino hay que podarlos, ¿no? Hay que tratar de ponerles un alto porque es un torrente inagotable. Así era su personalidad y bueno, también sabemos que tuvo dificultades físicas de niño, en fin, y eso quizás fue lo que lo llevó a esta escritura desbordante, maravillosa, a una poesía increíblemente hermosa, sin caer en lo cursi. Tú sabes que la belleza está a milímetros del desfiladero de lo cursi. Entonces, mientras más bello es un poema, más está acercándose al despeñadero, ¿no? Entonces es muy difícil escribir una poesía con la elocuencia, con la belleza de Neruda, sin caer en el empalagosamiento, valga la palabra, en una dulzura excesiva que en lugar de conmovernos nos lleva al coma diabético, ¿no? María del Carmen, por tu parte, ¿qué nos puedes decir sobre su firma? Esto me gusta que lo digas. Voy a mostrar a la cámara la firma de Pablo Neruda. La firma de Pablo Neruda está hecha, digamos, en 2 niveles. Él escribe en la parte superior Pablo y en la parte inferior Neruda. Esto grafológicamente lo que significa es que cuando alguien firma con su nombre o con sus apellidos, nombre y apellidos también, habla de que esa persona se hizo a sí misma, se hizo sola, se salió por su esfuerzo, salió por su empeño y por su propia labor. Él era de una claridad, como lo está diciendo José Antonio, de una claridad tremenda, de un agolpamiento de ideas que se le venían siempre a la cabeza, pero además un hombre que sabía dirigir. Y cuando hablo de dirigir, no estoy hablando de dirigir personas, sabía dirigir palabras, sabía dirigir ideas, sabía dirigir, bueno, cada una de sus poemas, sabía dirigirlos y para quién dirigirlos y cómo dirigirlos. Una persona muy bien decidida y sabiendo para dónde dirigir. Porque me preguntaste de la firma, esto es lo que habla de la firma, una persona que firma de esta manera, con 2 niveles.
Fíjate, nada más quisiera agregar una cosa. Cuando tú dices que él se construyó a sí mismo, es evidentísimo porque él no se llama Pablo Neruda, él se llama Neftalí Reyes. Entonces Exacto. quiere decir Sí. que Pablo Neruda es una construcción total y absoluta. Él se hizo Pablo Neruda porque era Neftalí Reyes. Vamos con el siguiente autor, que ¿quién no ha leído El Principito? ¿Quién no ha marcado alguna frase en su vida en cierto momento? Antoine de Saint-Exupéry. ¿Qué nos puedes decir de él, José Antonio? Pues mira, muchas cosas, pero yo creo que una de las más importantes quizás es que cuando él publica El Principito, estamos hablando de 1942. 1942, cuando el conflicto de la Segunda Guerra Mundial está a la mitad y lo que hay es una absoluta falta de esperanza. Está siendo bombardeada Inglaterra, está siendo ocupada Francia, Estados Unidos no se ha decidido a entrar en el conflicto, el mundo se ve negro, se ve oscuro, se empiezan a descubrir los horrores que hizo Hitler, y es increíble que en ese contexto, 1942, sale El Principito, que es un canto de amor a la vida, a la libertad, en un mundo oscuro, en la oscuridad total, surge El Principito que viene a consolar, a dar consuelo y esperanza a la humanidad. Creo que es el libro más traducido después de la Biblia a más idiomas, ¿no? Es un libro universal y yo creo que eso es fundamental. Ahora, con respecto a él, él era un aviador y se la pasaba volando y él se fue a vivir a América del Sur y formaba parte de una empresa de aviones que mandaba, que llevaba los correos, que es la Aeropostal, que ahora se volvió una marca de sudaderas, ¿no? Pero esa Aeropostal, junto con otras compañías, acabaron formando Air France. Air France es la unión de esas compañías. Entonces era un piloto, un espíritu libre, tuvo una relación tormentosa con la mujer, que es la brosa del Principito, muy cercano siempre a las mujeres, y a finales de la Guerra Mundial hizo un viaje de reconocimiento con su avión y un enemigo alemán pues le dio en la torre al avión y apenas hace unos años se descubrió una pulsera donde venía grabado su nombre, lo que se comprueba que falleció de esa manera. Un extraordinario ser humano que le dio un poquito de esperanza al mundo en un momento de gran oscuridad. María del Carmen, ¿qué nos comentas de él, de su personalidad con esta firma? Y vean, para que vean cómo encaja absolutamente todo. Acaba de narrar que por demás a mí me gusta, no sé qué opinas, Pati, me encanta cómo narra José Antonio. Por eso te decía que me podía pasar horas con él enteras, así, de verdad, con todas sus narraciones. Eh, en la firma lo que nos está hablando Antoine es precisamente de que le gustaba estar solo. A él le gustaba estar solo, él era de fácil concentración, él podía estar sentado, concentrado, haciendo lo que tenía que hacer, pero él de verdad gustaba mucho de estar solo. Un hombre que sabía ser líder, que sabía dirigir, pero que también sabía obedecer. También sabía hacerlo sin ningún problema. Un hombre con mucha discreción. Yo creo que por eso también le gustaba estar solo. Bueno, es lo que vi en su letra y su firma, ¿verdad? Un hombre muy discreto, un hombre que no iba a estar gritando las cosas. De ahí que tiene que salir un libro de amor, sin lugar a dudas, porque no es un hombre de exabruptos, no es un hombre de iras, no, de ninguna manera va a ser estas cosas, ni de violencia, para nada. Es un hombre mesurado, un hombre discreto, un hombre prudente, un hombre silencioso, que sabía hacer las cosas, pero además era el sentarse a trabajar hasta la minucia, un hombre muy concentrado, muy enfocado en lo que tenía que hacer. Un gran amigo porque su trabajo ahí en la empresa de aviación, cuando llega el más viejo de los pilotos, es que los pilotos iban, aterrizaban y tenían que mandar un telegrama por clave Morse para decir que habían llegado bien. Y si no llegaba el telegrama, él tenía que agarrar una avioneta y seguir la ruta del otro porque quería decir que se había estampado en algún lado. Y como eran avionetas, quiere decir que podían sobrevivir. En un avión de estos de ahorita, pues te matas y ya. Entonces, había un gran sentido de la amistad, de la solidaridad. Fue un gran amigo de sus amigos.
Y es un poco lo que dice Mari Carmen, ¿no? Una gente que no puede ponerse por encima de los demás. Cuando se trata de salvar la vida, hoy me salvas la vida tú, pero él también le salvaron la vida cuando él se estrelló. Entonces ahí lo que hay son seres humanos que se ayudan, ¿no? Claro, si me permites, muestro la firma. Que está Sí, en el libro. Sobre todo, ¿saben para qué? Para que vean que en el libro también está la muestra firmas, de la firma. No es una firma ostentosa, no es una firma adornada, es un hombre simplemente, y su nombre de manera discreta, como lo era él. Su nombre de manera prudente, de manera discreta, sin grandes adornos y sin una dimensión enorme, porque él no era así, él era prudente. Y de algo que me gustó mucho que comenta José Antonio de él, de este autor, en una época en la que nadie parecía creer en algo, él se permitió creer en la amistad, en el amor y en la solidaridad entre los hombres. Y eso claro, la frase que yo la he posteado 1000 veces, que lo repito y creo que a todos nos llega, lo esencial es invisible a los ojos. Y solo con el corazón se puede ver bien. Exactamente. Sí, un ser humano extraordinario y bueno, tenemos que recordar también brevísimamente, él tuvo un amorío al final de su vida con una mujer norteamericana y le dejó el manuscrito en 1942, se regresó a Francia y falleció. Y esta mujer, con el manuscrito en mano, lo publicó en francés y lo tradujo y lo publicó en inglés. Imagínate, él no lo hizo, Saint-Exupéry, se lo dejó a una amiga, y si esa amiga lo hubiera puesto abajo de una repisa, se le hubiera olvidado o lo que sea, no hubiéramos leído El Principito. José Antonio, pasemos al tercer autor. ¿Qué me pueden decir de León Tolstoy? Mira, yo creo que León Tolstoy en la literatura rusa y Víctor Hugo en la literatura francesa son dos individuos maravillosos de los que podemos decir que fueron grandes almas. Tolstoy yo creo que fue un alma extraordinaria. Era un hombre que supo entender el tema del amor, y lo vimos en Ana Karenina, y que escribió Guerra y Paz, una de las grandes novelas del siglo XIX, donde cuenta la historia de la aristocracia rusa, los conflictos de clase, la invasión de Napoleón a Rusia, a través de un personaje femenino, Natasha Rostova, que es amante o compañera o pareja de los principales personajes de la novela. Ahora, el conde Tolstoy era un conde, pero era un conde con un profundo sentido social. Tenía un cristianismo, no exactamente cristianismo, porque ya ven que en Rusia son más bien ortodoxos, pero con una idea de ayudar al más desprotegido, con una sensibilidad totalmente extraña para ser un conde, porque él finalmente era un miembro de la nobleza. Entonces, un hombre con una enorme sensibilidad, con una profunda religiosidad que no pasaba por ningún credo en especial, sino era una especie de panteísmo y de amor a la humanidad, que lo convierten, como digo, no solo en un gran artista, un gran escritor, sino un alma extraordinaria, quizás el alma más grande de la literatura rusa del siglo XIX. María del Carmen, ¿qué nos puedes decir acerca de la firma de este autor? Déjame mostrar la firma. Y aquí sí, fíjate que voy a decirlo, si se fijan, se lee perfectamente, Leo Tolstoy. Quiero aclarar algo, Pati. Nuestra letra es grafológicamente lo que va a hablar de nuestro yo social, de nuestro yo cotidiano, el contacto con las demás personas. Y la firma va a hablar de ese yo íntimo, de ese yo personal. En el caso de León Tolstoy, aquí sí cabe destacar, generalmente lo que sería óptimo es que tengamos una coherencia entre esta personalidad social y esta personalidad íntima. En el caso de León Tolstoy, como en algunos otros casos, no hay esa coherencia. Sí se muestra, todo lo que dijo José Antonio, sí se muestra en la firma, o sea, en su yo interno, en su yo íntimo, pero en su yo social era un hombre desorganizado, era un hombre incluso que podía llegar a la agresividad, un hombre duro,
pero vamos, tenemos que situarnos en esa época y luego en Rusia, ¿no? O sea, yo creo que es un mecanismo de defensa ante esa sociedad y ante esa realidad vivida en ese momento, en el lugar en donde está. Entonces hablamos de un hombre severo, de un hombre duro, de un hombre desorganizado. Por supuesto que tenía muchas ganas de destacar, por supuesto, todos ellos lo van en todo se nota, vamos, que ese deseo de destacar en lo que están haciendo, pero sí era un hombre sin esa coherencia entre su parte íntima, su parte esencial y su parte social. Pues si queremos conocer a más de estos grandes autores, les recomiendo muchísimo que se acerquen a la escritura de los escritores. Fíjate, Pati, Dime. te lo agradecemos muchísimo que nos hayas concedido este espacio. Queremos invitar a nuestros amigos a la presentación del libro, que va a ser el miércoles 29 de este mes a las 7 de la noche en el sótano de Coyoacán. Ahí vamos a estar nosotros dos, vamos a estar firmando libros. Y fíjate lo que estamos diciendo, si estamos firmando libros es que nos van a poder leer cómo somos en el fondo, nos vamos a mostrar tal como somos, ¿no? El libro también está disponible en Amazon, en algunas librerías de prestigio que no voy a mencionar, pero sería un gusto que nos leyeran, porque finalmente el descubrimiento que hicimos, por llamarlo así, es que lo que dice la letra es lo que dice la literatura y que sí embonaban esta pregunta que nos hicimos cuando comenzamos a hacer este proyecto, llegamos a la conclusión de que sí, que las dos cosas se llevaban bien. Y como le comentaban Mari Carmen en un principio, era que antes, todavía ahorita, escribían sus novelas a mano. Todavía muchos autores lo hacen ahorita, bueno, que ya tienen más medios, ¿no? El computador o el celular, pero muchos siguen escribiendo todo a mano y ahí pues estás desnudándote ante el que te sabe interpretar cómo es tu personalidad. Totalmente. David Martín del Campo, por ejemplo, lleva miles de años, ha escrito 20 novelas, pero las escribe en un café, en unas libretas enormes, y seguramente luego lo pasa a la computadora, pero el primer jalón, y hay muchos escritores que todavía hacen eso, que se van al café y ya luego lo pasan, ya se verá después. J.K. Rowling también hizo así Harry Potter, en una cafetería tal como dices, y llevaba hojas recicladas, dicho por ella, en donde estaba escribiendo todas las ideas, porque todos ellos, y bueno, aquí meto a José Antonio, que también escribe libros, esas ideas se les agolpan y entonces tienen que sacarlas porque se les está dando como virus. Y también es una conexión de la mano con el cerebro. Es decir, si yo le dicto a un ordenador, mi mano no participa. Yo creo que también hay un tema neurológico de escribir con la mano, ¿no? Que no es lo mismo que teclear con un teclado de computadora o que dictar, aunque hay un programa que lo que dictas lo pasa a Word. Yo creo que sigue siendo muy importante escribir con la mano porque hay una conexión entre la mano y el cerebro, ¿no? Pues chicos, yo les agradezco muchísimo tiempo para esta entrevista. ¿Les gustaría agregar algo más? Compartirnos sus redes sociales. Adelante, Mari Carmen. Bueno, a mí me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Grafomanía y Rostro, precisamente, con todos estos temas. Yo lo que publico son todos estos temas. Y yo estoy como José Antonio Lugo en Facebook, y pues ahí estamos a tus órdenes, Pati, te agradecemos muchísimo.